Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy vamos a tocar el tema del Incoterm CPT o CPT en castellano, ¿sí? Es el Incoterm Carriage Paid To, es decir, flete pagado hasta. Recuerden, ¿sí?, como en todas las videoclases, que en el videograph, ¿sí?, está el tema de la clase, la clave de Classroom y mi email para que se puedan comunicar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la clase. El apunte sigo con el mismo, ¿sí?, porque así vamos viéndolo tal cual diagramamos en clase. Lo voy a leer y lo voy a explicar. CPT, Carriage Paid To, ¿sí? ¿Lo ven ahí bien? Muy bien. Dice, significa que el vendedor o exportador entrega la mercancía al porteador o el transportista o también a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor exportador debe contratar y pagar los costos del transporte necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar de destino asignado o designado, ¿sí? Acá hace una aclaración el apunte. Dice, al utilizar CPT, CIP, CFR o CIF, es decir, todos los Incoterms que empiezan con la letra C, la empresa vendedora o exportadora cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía en poder del porteador y no cuando la mercancía llega a destino. Voy a seguir leyendo y lo vamos a explicar todos juntos, ¿sí? Dice, este Incoterm tiene dos puntos críticos, ya que el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares distintos. Quiere decir que acá, en este Incoterm, vamos a tener dos puntos muy importantes, ¿sí? El lugar donde se transfiere el riesgo y el lugar donde se transfieren los costos, ¿sí? Después voy a explicar por qué. Sigamos adelante y vemos. El contrato debe identificar con precisión el lugar de entrega, porque allí se transmite el riesgo al comprador importador. Bueno, ese es un punto a aclarar. Yo tengo que conocer muy bien cuál es el punto de entrega, porque a partir de ese lugar, de ese punto de entrega, todos los riesgos del vendedor pasan al comprador. Es decir, si yo esta mercadería la tengo que entregar en este punto, ¿sí?, hasta ese punto los riesgos de la mercadería son del vendedor o exportador. Pero a partir de este punto, los riesgos de la mercadería son del comprador o importador. Quiere decir que hasta ese punto el exportador va a tener que cumplir con cualquier riesgo que ocurra sobre la mercadería. Por ejemplo, que se robe, que se prenda fuego, que se rompa, ¿sí? Y a partir de ese punto, esos riesgos, ¿quién lo va a tener? El comprador. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Muy bien. Dice, y también se debe identificar con precisión el lugar de destino, debido a que hasta allí deberá contratar el transporte el vendedor. Segunda cosa a aclarar. Recuerdan que dijimos que hasta acá, hasta este punto, la mercadería, todos los riesgos eran del vendedor o exportador hasta acá. Y a partir de este punto, los riesgos, ¿de quién son? Del comprador importador. Pero, si bien el vendedor tiene todos los riesgos hasta acá, también debe abonar el flete, ¿sí?, hasta el destino, porque hasta acá es el punto de entrega, pero el destino quizás está acá, ¿sí?, mucho más alejado. Entonces, el punto de entrega me determina hasta dónde son los riesgos del vendedor y comienza lo del comprador, pero también me determina que a partir de allí el flete, ¿sí?, el flete principal, obviamente, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar el exportador.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no, cualquier cosita por mail me piden que se los aclare. Muy bien. Y acá otro detalle más que aclara. Dice, si se utilizan varios porteadores, es decir, varias empresas de transporte, por ejemplo, ferrocarril, camión, avión, por decir algo, ¿sí? Y no se acordó un punto de entrega específico, o sea, no dijimos bien dónde era el punto de entrega, el riesgo se transmite del vendedor al comprador, o sea, del exportador al importador, cuando la mercadería ha sido entregada al primer porteador, en un punto que se da a elección del vendedor. Bueno, lo que decía antes, si la mercadería se transporta por ferrocarril, por camión y por avión, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y no se determinó un punto de entrega, ¿dónde terminan los riesgos del vendedor, del exportador? Cuando entrega la mercadería al primer porteador. ¿Cuál es el primer porteador en este caso? El ferrocarril. Del ferrocarril luego pasa el camión y luego pasa al avión. Entonces, cuando le entregue la mercadería al ferrocarril, en este caso, por no haber determinado un punto de entrega exacto, en ese caso, la responsabilidad del exportador termina cuando se le entrega a ese primer porteador, es decir, al ferrocarril. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sé que a veces es un poquito complejo esto, pero bueno, si lo leen y ven estas videoclases y me consultan después por email, quizás la cosa les resulte más sencilla. Muy bien. Vamos a ver las obligaciones del vendedor, del exportador, ¿sí? Dice, suministrar la mercancía, la factura comercial y o cualquier otra prueba determinada en el contrato. Obtener licencias de exportación, autorizaciones oficiales y todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercadería y para su transporte en los terceros países. Yo lo había aclarado eso en otras videoclases, lo que es terceros países, pero por las dudas hacemos un paréntesis y lo vuelvo a repetir. Si yo tenía el país A del exportador y el país C del importador, quizás la mercadería necesite pasar por un país B, ¿sí? Supónganse, si la mercadería va desde Brasil hasta Chile, ¿sí? Por camión y por ferrocarril, por decir algo, ¿sí? Para que se den una idea, obviamente tienen que pasar por territorio argentino. Entonces, el tercer país en este caso sería la Argentina, ¿sí? O sea, Brasil sería el país A, Chile sería el país B, Chile sería el país C y Argentina sería el país B. Repito por la duda. Brasil, país A, Chile, país C y Argentina sería el país B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería el tercer país. Bueno, entonces si obviamente la mercadería pasa por un tercer país y hay que hacer trámites aduaneros y contratar a un despachante de aduana, ¿quién se hace cargo de eso? Del exportador hasta el punto de entrega. A partir del punto de entrega para allá, ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? El importador. Depende dónde definan el punto de entrega, ¿sí? O sea, esto es algo que como se negocia, si se define en un lado va a ser más beneficioso para el exportador, si se define en otro lado va a ser más beneficioso para el importador. Pero bueno, según dónde sea el punto de entrega, van a tener costos y riesgos hasta ese punto, ¿sí? Bueno, muy bien, sin hablar del costo del flete hasta destino en el caso del exportador que sepa siempre. Muy bien, dice, contratar al despachante de aduana en su plaza y de aquellos terceros países. Contratar el transporte de la mercancía desde el punto de entrega hasta el destino asignado. O sea, acuérdense que el exportador paga el flete hasta el punto de entrega, ahí termina su responsabilidad, pero también sigue pagando el flete hasta destino, ¿sí? O sea, él deja de tener responsabilidades en este punto, pero sí tiene costos, que es el pago del flete hasta destino. Asumir los costos de operaciones de verificación, calidad, medida, peso, embalaje, etc. e inspecciones previas de embarque que ordenen las autoridades.
no tiene obligación de formalizar contrato de seguro ante el importador y debe cumplir en tiempo y forma con la entrega. Bueno, eso es lógico, ¿sí? Acuérdense que lo de formalizar el contrato de seguro era presentárselo a la otra parte. Como no hay obligación acá de tener seguro por parte del exportador, bueno, si lo quiere, lo tiene para él, pero no para presentárselo al importador. ¿Estamos de acuerdo? Como habíamos dicho en las otras videoclases. Vamos a hablar ahora de las obligaciones que tiene el importador, el comprador, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dicho el argentino y la japonesa? Bueno, hoy en esto no podemos, van a ser brasileños y chilenos, ¿está? Así cambiamos un poquito. Bueno, en este caso el comprador sería el chileno. Dice, obligaciones del comprador. Pagar el precio acordado de la mercancía, lógico. Obtener documentos, licencias, autorizaciones, permisos, inspecciones y todos los trámites aduaneros que le exija la aduana de su país y la de terceros países. Como había dicho antes, si la mercadería se entrega en un punto de Argentina, a partir de ese punto, todos los trámites son del chileno. No tiene obligación de formalizar contrato de transporte y o seguro. También lo mismo. Si él quiere contratar un seguro para él, todo macanudo y muy lindo, pero no tiene que formalizarlo, es decir, presentárselo al exportador. ¿Tá? No tiene obligación. Y si no retira la mercadería en tiempo y forma, en el punto de entrega acordado, se hará responsable de todos los inconvenientes que genere la misma a partir de ese momento. Bueno, lo que habíamos dicho en la mayoría de los Incoterms. Si la mercadería no se viene a retirar en el punto de entrega en tiempo y forma, obviamente si le pasa algo a la mercadería, todos esos costos y riesgos, ¿para quién van a ser? Para el importador, en este caso los chilenos. Una cosa que acá se aclara, dice, los riesgos se transmiten del vendedor al comprador en el punto de entrega de la mercancía. Vuelvo a repetir esto en este Incoterm que es muy importante. El punto de entrega, ¿sí? Los riesgos se transmiten del vendedor al comprador en ese punto, es decir, de los brasileños a los chilenos se transmiten los riesgos en ese punto. Pero el flete para llegar hasta destino, o sea que esta mercadería desde el punto de entrega llegue hasta destino, ese flete principal, ¿quién lo paga? Lo paga el exportador, en este caso los brasileños, ¿sí? Quiere decir que los brasileños van a tener responsabilidad de la mercadería hasta el punto de entrega, pero pagan el flete hasta Chile, ¿sí? O sea, hasta el destino. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que se haya comprendido. Es un Incoterm un poquito complicadito de entender, pero bueno, si vieron la videoclase bien, con atención y cualquier cosa me consultan por el email, no van a tener inconvenientes, ¿sí? Quédense en casa, cuídense y bueno, sigan disfrutando de las videoclases. Muchas gracias, hasta la próxima.